Cuando suene, que se estará. Vale, este sonido que habéis oído es que se está grabando ya la clase. Buenos días a todos. Hoy es día 16 de septiembre. Esta es una clase de Física y Química del primer bachillerato del IES María Pacheco. Vamos a compartir la pizarra y a partir de ahora, los que estáis en casa vais a ver la pizarra, me vais a ver a mí también en un ladito y los que estáis aquí vais a ver la pizarra aquí. Vale. Ayer estuvimos hablando, anteayer, no me acuerdo si fue anteayer, ¿no? Estuvimos hablando empezando a hablar de las leyes fundamentales de la química. Y hablábamos de la primera ley, que era la ley de conservación de la masa. Tengo yo que aprender a escribir con esto también, o sea que me vais a disculpar. Ley de, se ve fatal, voy a bajar por un momento. Se ve un poco de aquella manera, pero porque, a ver, ley de... Y nos vamos a mirar a la pizarra, Pancho. ¿Dime? Nos vamos a mirar a la pizarra porque yo sí, pero no sé. Sí, pero los que están en clase Ya, pero no lo ven. No lo ven. Ya, sí, para mí resulta mucho más fácil escribir ahí o escribir sobre una hoja, pero los que están en casa no lo ven. Pues es que no ve lo que estás escribiendo. No, por eso no. Mira, no, intentar mirar hacia la pizarra, pues hay veces que la coordinación ojo-mano no es fácil, ¿eh? Bueno, ley de conservación. Se puede escribir mejor, las cosas como son, ¿eh? Ley de conservación de la masa. El 10 de junio habrá mejorado. Hola. Mira, esto lo vamos a arreglar fácilmente haciendo así. Ley de conservación de la masa, ¿vale? Decíamos, ley de conservación de la masa. En toda reacción química, en todo proceso químico, me diga, Alejandro. Ponte donde quieras. Yo no tengo problema. Que se refiere a que se puede conectar la Tengo la pizarra del móvil y que me pesen allá. Conéctate a la clase. Conéctate a la clase. Vos tienes con el teléfono ahí delante. Y entonces verás esto. Quita el volumen porque si no va a haber reverberación. Pero sí, conéctate si quieres. Bien, ley de conservación de la masa. En toda reacción química, en todo proceso químico, la suma de la masa de las sustancias reaccionantes es igual a la suma de la masa de los productos. Poníamos como ejemplo cuando el hidrógeno en estado gaseoso reacciona con el oxígeno, que también está en estado gaseoso, obtengo agua. En esta reacción habitualmente también en estado gaseoso. La reacción, para poder hacer los cálculos y que todo funcione bien, tiene que estar correctamente ajustada. Tengo que poner aquí un 2 y aquí otro 2. Ya está la reacción ajustada. Y decíamos ayer que si yo hago reaccionar 4 gramos de hidrógeno con 32 gramos de agua, obtengo exactamente 36... Con 32 gramos de oxígeno, perdón, obtengo exactamente 36 gramos de agua. Estas cantidades, estos 4 gramos, estos 32, no están elegidos al azar. Si os acordáis, claro, seguramente la masa atómica del hidrógeno la sabéis de memoria, ¿verdad? Es 1. Entonces, si cada molécula de hidrógeno son 2 átomos, ya son 2. Si son 2 moléculas, 2 por 2, 4. De ahí vienen esos 4 gramos. La masa atómica del oxígeno es 16. Por 2, 32. 32 gramos. ¿Vale? O sea, que no se ha elegido de esa manera, no están elegidos al azar. Pero bien, esto se cumple en cualquier proceso químico. Yo aquí las cantidades que he puesto son cantidades estequiométricas. Pero si yo hago reaccionar, por ejemplo, 100 gramos de hidrógeno con 200 gramos de oxígeno en un recipiente, voy a obtener agua. ¿Me va a sobrar algo de hidrógeno o algo de oxígeno? No, me sobrará sin duda hidrógeno. 100 gramos de hidrógeno con 200 de oxígeno, sí, me sobra hidrógeno, ¿vale? Pero si yo el recipiente de esa reacción la hago en un recipiente cerrado, la masa no cambiará. Tendré 300 gramos. Desde el principio hasta el final, la masa no cambia.
¿vale? Bien, la segunda ley que veíamos era la ley de las proporciones definidas. Vamos a ver si soy capaz de escribir medio bien. A ver, aunque yo todavía estoy aprendiendo a escribir con esto, o sea que... Ley de las... Madre mía, parezco un niño pequeño escribiendo, ¿verdad? Ley de las proporciones definidas. Vamos a ponerle ahí. De ahí. Ley de las proporciones definidas, también conocida como ley de Proust. La primera es la ley de Lavoisier, de conservación de la masa. Esta segunda es la ley de Proust o de las proporciones definidas, de Lavoisier y Proust, esto es lo que menos me importa. Dice así: cuando dos elementos se combinan entre sí para formar un único compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Si nos fijamos en la reacción de antes, que es la reacción de obtención de agua a partir de hidrógeno y oxígeno, 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. Esto es una proporción de 1 a 8. Entonces, siempre que el hidrógeno se combine con oxígeno para obtener agua, siempre que tenga hidrógeno con oxígeno para obtener agua, siempre la relación entre la masa de hidrógeno y la de oxígeno va a ser 1 a 8. Es decir, si hago reaccionar 4 gramos de hidrógeno, serán 32 de oxígeno. Pero si hago reaccionar, por ejemplo, 40 gramos de hidrógeno, serán 320 gramos de oxígeno. Si hago reaccionar 100 gramos de hidrógeno, la cantidad de oxígeno necesaria será de 800 gramos. ¿Vale? Porque siempre lo hacen en la misma proporción. Siempre. ¿Vale? En este primer caso, la cantidad de agua que obtendré será 320 más 40, 360 gramos. En este caso, la cantidad de agua que obtendré será 100 más 800, 900 gramos de agua. ¿Vale? La ley de conservación de la masa se tiene que cumplir. Todas las leyes de la química se cumplen a la vez. No se cumple una sí, otras no, tal, no. Todas se cumplen a la vez. ¿Vale? Esto es igual independientemente del ejemplo que hayamos puesto. Si yo cojo, por ejemplo, ahora la reacción de nitrógeno con hidrógeno, para dar amoníaco, digo, nitrógeno con hidrógeno para dar amoníaco, la masa atómica del nitrógeno es 14, estos son 28 gramos. 28 gramos de nitrógeno reaccionan con 6 gramos de hidrógeno y en esa reacción voy a obtener exactamente 34 gramos de amoníaco. Y la proporción es 28 a 6, que sería 14 a 3. 14 a 3. Si yo hago reaccionar 5 gramos de hidrógeno, ¿cuántos gramos de nitrógeno necesito? 70. ¿Y cuántos gramos de amoníaco voy a obtener? 75. Perdón, esto no está bien. Este sí estaba bien. Este sí estaba bien. Pero si hago reaccionar 6 gramos de hidrógeno, ¿vale? ¿Cuántos gramos de nitrógeno necesito? 6 entre 3 a 2, 14, 28 gramos. Ah, bueno, sí, ya lo tenía arriba. Vaya ejemplo, que me he ido a buscar. 9, vamos a poner 9. 9 gramos de hidrógeno, 9 entre 3 a 3 por 14 son 30, 4 menos 12, 42. Necesito
42 gramos de nitrógeno. Y en esta reacción voy a obtener 51 gramos de amoníaco. ¿Vale? Ley de las proporciones definidas y ley de conservación de la masa. Estas son dos de las leyes fundamentales de la química. Vamos con la tercera. Y esto va a ocurrir siempre que el nitrógeno se combine con hidrógeno para dar amoníaco. Esto va a ocurrir siempre que el hidrógeno se combine con oxígeno para dar agua. Si existieran otras posibles combinaciones de hidrógeno con oxígeno, entonces ya las proporciones serían otras, no tendrían por qué ser estas. Y esto es lo que me define la tercera ley que vamos a ver, que es la ley de las proporciones múltiples, que es del propio Dalton. Nacho, Dime. que nada, que he llegado tarde porque el ordenador no me dejaba entrar en el Meet. Vaya por Dios. Pues bueno, la clase se está grabando, con lo cual lo podrás ver. Vale, vale, gracias. Vale. Perdona, eres Raquel, ¿verdad? ¿O eres Lucía? ¿Quién eres? Raquel. Si la he conocido por la voz. Ahora se modifica, no te preocupes. Ley de las proporciones múltiples. Esta ley es del propio Dalton. Y dice Ana que no se puede conectar, perdón por volver a ¿Quién? Dice Ana que no se puede conectar, perdón por volver a interrumpir. Vaya por Dios. Bueno, de todas maneras, insisto, la clase se está grabando, podrá verla. Porque pondré el enlace, creo que puse el de la otro día, ya está en Classroom. El enlace para poder ver la clase. Sí, los que seáis masoquistas la podréis ver otra vez si queréis. Vale. Bien, ¿qué dice esta ley de las proporciones múltiples? La ley de las proporciones múltiples dice que cuando yo tengo dos elementos que se combinan, entre sí para formar distintos compuestos, ¿vale? La cantidad de uno de ellos que se combina, o las cantidades, mejor dicho, no la cantidad, las cantidades de uno de ellos que se combinan con una misma cantidad del otro, están en una relación de números enteros sencillos. Repito, cuando dos elementos se pueden combinar entre sí para formar distintos compuestos, las cantidades de uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro están en una relación de números enteros sencillos. Y lo vamos a ver con un ejemplo. El nitrógeno se combina con el oxígeno y forma hasta 5 compuestos diferentes. Forma estos 5 compuestos distintos. Forma. A ver, he dicho, cuando dos elementos se pueden combinar entre sí para formar distintos compuestos, las cantidades de uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro están en una relación de números enteros sencillos. De uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro están en una relación de números enteros sencillos. Pues no lo sé, si está en vuestro libro. No tengo ni idea. No lo he mirado siquiera. Anda, mira, aquí hay cosas. Errores en las medidas, métodos de medida, la regla del octeto, la materia y los átomos. Átomos de Dalton. El modelo de Thomson. En la página 59. Página 59, mira, ya lo han encontrado por ahí. Gracias.
Página 50. Ley de las proporciones múltiples, está en la página 19. La ley de conservación de la masa, la ley de las proporciones constantes o definidas. Mira, están aquí todas. Pero 57. En la página 57, 58 y 59. Leyes fundamentales de la química. 57, 58 y 59. Mira qué bien. Las cantidades de uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro están en una relación de números enteros sencillos. Y os iba a poner un ejemplo con las combinaciones del nitrógeno y el oxígeno, que forman hasta 5 compuestos distintos, que son los siguientes: el N2O, el NO, el N2O3, el NO2 y el N2O5. ¿Vale? En una cantidad fija de números enteros. Una cantidad en una relación de números enteros sencillos. Las cantidades de uno de ellos que se combina con una cantidad fija del otro están en una relación sencilla de números enteros. Pero entonces, esta masa no la puedes utilizar Lo vas a ver ahora con el ejemplo. A ver, fijaos en estos 5 compuestos de nitrógeno y oxígeno. La masa atómica del nitrógeno es 14. La masa atómica del oxígeno es 16. Entonces, en este primer caso, vamos a poner aquí nitrógeno, oxígeno. En el primer caso, nitrógeno 14 por 2, 28 gramos. Joder, madre mía. Cuanto más aprieto, escribo peor. Oxígeno, 16 gramos. ¿Vale? Segundo caso, 14 gramos de nitrógeno, 16 gramos de oxígeno. Tercer caso, 28 gramos de nitrógeno, 16 por 3 son 30, 6 por 3, 18, 48 gramos de oxígeno. Tercer caso, 14 gramos de hidrógeno y 32 gramos de oxígeno. Cuarto caso, 28 gramos de hidrógeno y 5 por 16, 80 gramos de oxígeno. ¿Vale? De acuerdo con la ley de las proporciones definidas, siempre que el hidrógeno se combine con el oxígeno para formar este monóxido de dinitrógeno, siempre lo van a hacer en esta proporción, 28-16. Siempre que se combinen para formar monóxido de mononitrógeno, lo van a hacer en esta proporción, 14-16. Siempre que se combinen para formar trióxido de dinitrógeno, 28-48. Para el dióxido de nitrógeno, 14-32. Y para el pentaóxido de nitrógeno, 28-80. Eso de acuerdo con la ley de las proporciones definidas. Entonces, si yo ahora cojo y voy a fijar una cantidad de uno de los dos. En este caso, voy a fijar la cantidad de nitrógeno. Y voy a poner en todos los casos la misma cantidad. 28 gramos. ...28 gramos... ...y aquí 28 gramos. Es decir, estoy fijando una cantidad de este. Estoy fijando una cantidad de nitrógeno. La misma en todos los casos. ¿Vale? Si las cantidades de uno de ellos que se combinan con una cantidad fija del otro, pues vamos a ver ahora las cantidades de oxígeno que se combinan con esta cantidad fija de nitrógeno. En el primer caso, con 28 gramos de nitrógeno eran 16 gramos de oxígeno, luego esto va a ser 16. Esto va a ser 16, no cambia. En el segundo caso, con 14 gramos de nitrógeno eran 16 de oxígeno, con 28 de nitrógeno, ¿cuántos serán? 32 de oxígeno. 32 de oxígeno. ¿Y por qué pone ese número?
Porque si quieres, puedes poner el número cualquiera. Sí, siempre y cuando de uno de ellos tú pongas el mismo. 28, 28, 28, 28, 28. Y luego respetes la ley de las proporciones definidas, es decir, sea siempre esta relación. 28, 16, 14, 16, 28, 48, 14, 32. ¿Qué ocurre? Eligiendo este número es muy fácil el cálculo. Pero puedes poner el número que te dé la gana, ¿eh? Puedes poner el que te dé la gana. ¿Vale? Pero en vez de poner 14, podrías haber puesto 56. ¿14 dónde? O sea, yo aquí podría haber puesto 320 gramos de nitrógeno, pero 320 en todos los casos. Y entonces ahora digo 320 dividido por 28, lo que me salga. Multiplico por 16 y esa es la masa de oxígeno. A ver, yo he partido de 14, de múltiplos de 14, ¿por qué? Porque la masa atómica del nitrógeno es 14. Y entonces me cuadran muy bien todos los cálculos, pero lo puedes hacer con la masa que te dé la gana. Lo único que para estas dos columnas primeras, esta proporción tiene que respetar las masas atómicas, si no, no te va a salir. ¿Vale? Luego ya aquí pongo el número que me dé la gana. 100, 200, 3 toneladas. Es absurdo, porque no me da la pena. ¿Vale? En este caso pongo un múltiplo de 14 porque así me resulta muy fácil hacer este cálculo. ¿Vale? De hecho, fíjate aquí en el tercer ejemplo, 28 gramos, 48, pues aquí es un 48, evidentemente. 48 gramos de oxígeno. En el tercer caso, con 14 gramos son 32 de oxígeno, con 28 serán 64. Y en el último caso, con 28 gramos de nitrógeno eran 80, luego aquí tengo otra vez 80 gramos. Sí, yo puedo poner aquí en vez de 28, puedo poner 2. Pero para calcular la masa de oxígeno no me trae... Bueno, sí, tengo la calculadora. La masa de oxígeno que corresponde a 2 gramos de nitrógeno, para hacerlo tendría que coger 2, dividir por 28 y multiplicar por 16. Para mantener esta proporción, porque la ley de las proporciones definidas, para mantener esta proporción, porque la ley de las proporciones definidas dice que siempre que el nitrógeno se combine con oxígeno para formar este compuesto, no otro, lo tienen que hacer en esta proporción. Por eso yo aquí puedo poner 2, 15, 18... Profesor, Dime. que yo tengo una duda que, a ver, en lo que no entiendo es, por ejemplo, 14 gramos de nitrógeno, ¿eso de dónde se saca? A ver, he puesto 14 gramos porque es la masa atómica del nitrógeno. La masa atómica del nitrógeno es 14. La masa atómica del oxígeno es 16. Entonces, estos datos de estas dos primeras columnas realmente se tendrían que obtener experimentalmente. Es decir, yo experimentalmente combino nitrógeno con oxígeno para obtener el monóxido de nitrógeno y veo cuál es la relación, la proporción entre la masa de uno y otro. Y eso lo hago experimentalmente. Lo que ocurre es que, claro, yo me adelanto porque yo ya conozco las masas atómicas, etcétera, 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 y Dalton no las conocía. Dalton no tenía ni idea de estas fórmulas. Dalton lo que tenía era estos datos, pero no sabía las fórmulas. Claro, yo juego con ventaja porque sí que me sé las fórmulas. Entonces, yo pongo 14 porque la masa atómica del nitrógeno es 14. Si hay 1 de nitrógeno, 14 por 1, 14. Si hay 2 de nitrógeno, 14 por 2, 28. La masa atómica del oxígeno es 16. Si hay 1 de oxígeno, 16 por 1, 16. Aquí hay 1 de oxígeno, 16 por 1, 16. Aquí hay 3, 3 por 16, 48. Aquí hay 2, 2 por 16, 32. Y aquí hay 5, 5 por 16, 80. Es decir, yo he hecho trampa, entre comillas, porque claro, Dalton sabía mucho menos de química que vosotros. No sabía formular, de hecho, o sea que... Luego, a partir de aquí, a partir de esto, se le ocurrió una teoría atómico-molecular, o sea, que el tío tonto no era. ¿Vale? Pero yo juego con ventaja porque es que conozco estas fórmulas. Y por eso, estas relaciones de masas las puedo hacer así, directamente, sin necesidad de recurrir a hacer experimentos en el laboratorio. La gracia es que, bueno, una vez que yo tengo estas proporciones, que realmente Dalton las obtuvo experimentalmente, no de forma así sobre el papel como he hecho yo, cojo y fijo una cantidad de uno de los dos, en este caso de nitrógeno.
y calculo, manteniendo esta proporción, las cantidades de oxígeno. Exactamente, para hacer cada compuesto en cada caso. Y si os fijáis, en el primer caso esto es 16 por 1. En el segundo caso, 16 por 2. En el tercer caso, 16 por 3. En el cuarto caso, 16 por 4. Y en el quinto caso, 16 por 5. Es decir, están en una relación, vamos a ponerlo en otro color, de cambiar el color, de 1, 2, 3, 4 y 5. Es decir, una relación de números enteros sencillos. Las cantidades no es 1,5 veces, no es 2,5 veces, no, son números enteros sencillos. 1, 2, 3, 5. ¿Es casualidad? No es casualidad. A ver, Dalton, siglo XVII, si mal no recuerdo, no me hagáis mucho caso, siglo XVII, no sabía formulación, no tenía ni idea. Nadie sabía de qué estaba compuesta la materia. Todavía se pensaba, había gente que pensaba que la materia estaba compuesta por los 5 elementos, agua, aire, tierra, fuego, y los griegos se añadieron un elemento que era el argé, es como el alma, tal, no sé qué, lo habréis estudiado igual en filosofía. No se conocía nada de la naturaleza de la materia. Fue cuando empezaron Pascal, Lavoisier, Proust, toda esta gente empezaron a pesar realmente, es decir, a hacer experimentos de química, pero pesando, midiendo cantidades, etcétera, cuando empezó a desarrollarse la química. Dime, María. Los números que ponen, o sea, N2 o 3, son números empatados. Estas son las fórmulas de las distintas combinaciones del nitrógeno con el oxígeno. ¿Solo puede combinar la misma? No, en el caso del nitrógeno y oxígeno solo se combinan de esta manera. Solo. Sí. Pero solo el nitrógeno. El nitrógeno y oxígeno. Luego, cuando pones los números a la derecha, no quitan ni el 2, ni el 2, ni el 3, ni el 2. Sí, fíjate, pues yo te he dicho, la masa atómica del nitrógeno es 14. Vale. Aquí. ¿Cuántos nitrógenos hay? 2. ¿Por 14? 28. ¿Cuántos nitrógenos hay aquí? 1. ¿Por 14? 14. ¿Cuántos hay aquí? Por 14, 28. 14 y 28. La masa atómica del oxígeno es 16. ¿Cuántos oxígenos hay aquí? 1, 16. Aquí hay 1, 16. Aquí hay 3. 3 por 16, 48. Aquí hay 2 por 16, 32. Y aquí hay 5 por 16, 80. Que insisto, Dalton, esta columna de la izquierda, no la conocía. Estos datos los obtuvo experimentalmente, es decir, combinando nitrógeno con oxígeno en distintas condiciones para obtener estos distintos compuestos y pesando las cantidades. Entonces comprobó que se cumplía esta relación. Sí, él lo hizo en el laboratorio. Yo lo he hecho por la cuenta de la vieja. ¿Vale? Él lo hizo en el laboratorio. Bien, pues la grandeza o lo impresionante del tiparraco el señor Dalton, es que simplemente viendo estas 3 leyes, que son leyes experimentales, son leyes que hicieron Lavoisier, Proust, Dalton, a base de estar en el laboratorio con balanzas, pesando, comprobando, tal, llegaron a esa conclusión. Entonces Dalton, mirando solo estas 3 leyes, elaboró toda una teoría atómico-molecular. La teoría atómico-molecular de Dalton, vamos a añadir una página a esto. Yo quiero añadir una página. ¿Cómo añado una página? A ver. Vale, añado otra página. Vale. Ya tengo otra página. Ahora el documento tiene 2 páginas. Voy a la página 2. Y todo Dalton, basándose en estos experimentos, es decir, en las conclusiones que habían obtenido Lavoisier, Proust y él mismo, elaboró su teoría atómico-molecular. ¿Otra ley o ya no son leyes?
leyes. Ya no son leyes. Teoría atómico-molecular de Dalton. De esta ya os hablé en tercero. Esta ya la deberíais conocer o os debería sonar, por lo menos. La teoría atómico-molecular de Dalton. Dalton cogió y fijándose en esas leyes dijo, vamos a ver, yo cuando reaccionan dos reactivos, la masa se conserva. Es decir, aquí la masa no cambia. Además, cuando se mezclan dos elementos para formar un compuesto, lo hacen siempre en la misma proporción. Siempre, 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 siempre. Y las relaciones que existen entre masas de un elemento que se combina están en una relación de números enteros. No hay números fraccionarios, no hay decimales. Bueno, pues todo esto llevó a Dalton a pensar y dijo, postulado número 1 de mi teoría. La materia está formada por unas unidades indivisibles muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, que él llamó átomos. Ese fue Dalton, sí. Pero, ¿esto sabe de la ley de Dalton o es otra cosa? No, esto es el modelo o la teoría atómico-molecular de Dalton. Sí, os lo digo. Primer postulado. La materia está formada por unas unidades muy pequeñas, muy pequeñas, muy pequeñas, que son indivisibles, ¿vale? Y que él llamó átomos. Recuperó un nombre que venía de la antigua Grecia, el nombre de átomo, que realmente en griego significa indivisible. No se puede dividir. Entonces, el primero que después de la antigua Grecia volvió a hablar de átomos fue Dalton, ¿vale? La materia está formada por unidades indivisibles, llamadas átomos, ¿vale? Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Ese es el segundo postulado. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Jesús bendito. Mismo elemento. Esto es un desastre, escribir así. Átomos. Con un igual. O sea, crea una flechita con un igual. Pone mismo elemento igual a A mí me gusta ¿qué pasa en el árbol? Para ver simbolitos. Sí, ya. Taquigrafía, un sistema de codificación. Pero si en vez de poner igual, poner dos rayitas. Vale. Mismo elemento. Todos los átomos de un mismo elemento son todos iguales entre sí. Los átomos de distintos elementos se diferencian en la masa. No, dentro del mismo postulado. Todos los átomos de un mismo elemento son iguales entre sí. Y los átomos de diferentes elementos se diferencian en la masa. ¿Vale? Distintos elementos, distinta masa. Es decir, pues para Dalton, por ejemplo, esto podría ser un átomo de hidrógeno, esto podría ser un átomo de oxígeno. Y todos los átomos de hidrógeno serían todos iguales. Todos los átomos de hidrógeno serían todos iguales, todos así, y todos los átomos de oxígeno serían todos iguales. Eso no es igual, eso no es verdad. Sí. A ver, todos los átomos de oxígeno son iguales, todos los átomos de hidrógeno son iguales. Lo que no son es como Dalton pensaba que era. ¿Vale? Pensad que Dalton no tenía ni idea de química. O sea, él no sabía formular. A partir de estas leyes se le ocurrió este modelo. Es decir, pensando, dice, bueno, vamos a ver, siempre en la misma proporción, no hay
no hay números fraccionarios, de ahí se le ocurrió la idea de indivisibilidad. El átomo yo no puedo coger medio átomo de un elemento. O cojo un átomo o cojo dos. No puedo coger medio. Y eso se le ocurrió pues, a partir de cosas como, por ejemplo, que no aparecen números fraccionarios, no aparecen decimales. En la relación entre las cantidades son siempre números enteros. Dime. ¿Que cómo? ¿Perdona? Ah, a ver, el oxígeno del aire y el hidrógeno, por ejemplo, por hidrólisis del agua. Es decir, no sabían. Los alquimistas se han ido descubriendo elementos a lo largo de toda la historia y tal, y los alquimistas mezclaban cosas. Otra cosa es que supieran lo que estaban haciendo. Pero el hidrógeno se conoce desde hace mucho. El nitrógeno del aire, el oxígeno del aire. De hecho, el aire tiene un 79% de nitrógeno y un 21% de oxígeno. O sea que lo único que hay que hacer es aislarlos. Y luego hacer que reaccionen entre sí. Para que reaccionen entre sí tiene que conseguir provocar unas condiciones determinadas de presión, una eléctrica, calentar, tal. Pero elementos de la naturaleza lo tienen. Lo único que tiene que hacer es purificarlo. Pues si te digo la verdad, no lo sé exactamente cómo lo hizo Dalton. Ahora se hace con membranas especiales que dejan pasar uno pero no dejan pasar otro. Y así se separan para purificar, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que se hace es pasar aire a través de unas membranas que retienen el nitrógeno y aumenta la proporción de oxígeno. Vale, bueno. Todos los elementos están formados, toda la materia está formada por unidades muy pequeñas, indivisibles, que son átomos. Los átomos de un mismo elemento son todos iguales. Los átomos de diferentes elementos se diferencian en la masa, ¿vale? Los compuestos están formados por agrupaciones de átomos. Eso para nosotros es una perogrullada, pero para Dalton, para aquella época, aquello fue una revolución. Es decir, los compuestos están formados por combinaciones de átomos. Lo ponemos así, más o menos, es decir, compuesto igual combinación de átomos. Entonces, el agua está formada por combinación de hidrógeno y oxígeno y siempre en la misma proporción. Porque yo siempre combino átomo de hidrógeno con átomo de oxígeno. No puedo coger ni medio, ni 1,5, ni 2, ni tal. Y si esa combinación de átomos es distinta, lo que tengo es un compuesto distinto. Fijaos que ya se explica, por ejemplo, con esta teoría, la ley de las proporciones definidas. Si yo combino hidrógeno y oxígeno, no puedo coger medios átomos. Siempre tengo que coger átomos enteros, ¿no? Y además, si el compuesto está formado por una combinación determinada, si yo hago una combinación distinta, obtengo un compuesto distinto. Luego, siempre que se combinen para formar un compuesto en concreto, lo tienen que hacer en la misma proporción. Siempre. Cuando yo combino una cantidad de distintas cantidades de oxígeno con una misma cantidad de nitrógeno, lo que estoy haciendo es obtener distintos compuestos, pero como yo no puedo coger medios átomos de oxígeno, siempre tengo que coger un número entero de átomos, las relaciones entre las masas son de números enteros sencillos, porque puedo tener el doble de átomos, el triple, 4 veces más, pero al final son números enteros sencillos. ¿Vale? Venga, pues en estos momentos vamos a dejar de grabar, vamos a dar por terminada la sesión y, por favor, los que estáis en casa, acordaos de desconectaros, porque si no, esto sigue grabando. ¿Vale?